Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva tarde con el Centro Cristiano de Oración y con la pastora Estela Maris de Bauzá. En esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio y el tema de hoy es la cena de las bodas del Cordero. Queremos darle la bienvenida a la pastora primero, después a Alejandro y a Belén, y para empezar queremos pedirle a Belén que nos dirija en una pequeña oración. Gracias, Señor, por estar reunidos. Gracias por el tema que vamos a trabajar hoy, que vamos a aprender a mano de nuestra pastora. Bendice su vida, Señor, que la sabiduría esté sobre ella, Señor, que podamos aprender y también que podamos, Señor, tomar en práctica también este tema tan importante, que el conocimiento sea usado, Señor, y también sea transmitido. Bendecimos a toda aquella persona que está viendo este video, bendecimos sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú les des entendimiento también para poder asimilar este tema, para poder contarlos a otros. Te damos gracias, nos quedamos en tus manos y te pedimos que te quedes con nosotros y que todo sea bajo el control y la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 No sé si Alejandro querías compartirnos algo antes de comenzar con la meditación y el estudio. Bueno, damos la bienvenida a todos los que van a ver este video que se está grabando y los que están también participando en vivo. Desde el Centro Cristiano de Oración queremos saludarlos a todos, decirles que siempre estamos orando por cada una de las necesidades. Ustedes pueden hacer comentarios en cualquiera de las redes que tenemos, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y los invitamos a que visiten el canal de YouTube del Centro Cristiano de Oración. Hay mucho material que puede ser de bendición para tu vida. Así que siempre nos estamos reuniendo los días domingos y celebrando al Señor y orando por las necesidades, y queremos orar por un milagro especial para tu vida. Así que visítanos, que no te vas a arrepentir. Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, entonces ahora sí, los dejamos con la pastora Estela Maris y vamos a compartir pantalla y cuando ella lo disponga comenzamos con nuestro estudio. Bueno, entonces, buenas tardes para todos y un privilegio, una bendición poder compartir la palabra del Señor y siempre pidiendo la dirección de Él y siempre pidiendo que Él nos vaya revelando aquello que es tan importante conocer de la palabra del Señor. Bueno, primero, antes de empezar con la introducción, el tema central, como estamos viendo en la pantalla, la cena de las bodas del Cordero. Y voy a leer la referencia en Apocalipsis, capítulo 19, el verso 9, que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, esto lo encontramos entonces en Apocalipsis, y como estamos hablando, tratamos de desarrollar algunos eventos que son como cronológicos, ¿no es cierto?, dentro del Apocalipsis. Entonces, para tocar este tema de la cena, en el encuentro anterior que tuvimos, yo les comenté que debido a varias opiniones diferentes sobre este tema, sobre quiénes serían los invitados a la cena de las bodas del Cordero, y según este pasaje que leímos, que dice, y habla, bienaventurados los que son llamados a la cena, entonces pensé pasar por alto este punto. Pero como Silvia, después que terminamos el otro tema, me preguntó y se interesó entonces sobre este tema, creo que es válido entonces compartirlo. Entonces, para poder entender
mejor este asunto. Entonces voy a compartir una introducción de algo que yo aprendí y creo que ya les vengo mencionando en varios estudios, el seminario con este judío mesiánico que tuve el privilegio de estar en su seminario en Paraguay. Él nos comentó, estoy tomando parte de la enseñanza de él para esta introducción que voy a hacer. Él nos enseñó acerca de cómo era en el contexto de cuando Jesús estaba hablando de esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces él como judío y como que vive en Israel y como que habla el hebreo y puede interpretar bien el original de la palabra de Dios. Entonces yo estoy tomando, es una de las interpretaciones, por decirlo así. Él nos enseñaba que una boda tiene 3 partes. Primero, bodas judías, ¿no es cierto? Estamos hablando. Tiene 3 partes: el compromiso, la ceremonia, la boda, y después la fiesta de las bodas. Entonces vamos a ver, en primer lugar, el compromiso era prácticamente como un casamiento. Se empeñaba la palabra. Luego que se empeñaba en la palabra, el novio regresaba a su casa, o sea que se iba a la casa de su padre y ahí comenzaba a preparar todo para después ir a buscar a la novia. Entonces, imagínense, tenía que preparar para la fiesta. Imagínense que invitaban a toda su comarca, a toda la gente, ¿no es cierto? Y todo estaba dirigido por el padre. Y tenían que tener, por supuesto, muchos animales porque eran 7 días la fiesta. Imagínense tener muchísima gente, darle de comer 7 días. Imagínense todos los animales que, como se acostumbraban, ¿no es cierto? Bueno, ahora también se acostumbra a matar animales para tener una gran fiesta. Entonces, mientras que el novio estaba con su padre, la novia tenía que preparar sus vestidos, tenía que preparar sus ropas y esperar que el novio vaya a buscarla. Y como no sabía, no tenía ni la hora ni el día, entonces imagínense que tenía que estar preparada todo el tiempo, no se podía descuidar, tenía que estar siempre preparando. Ahora hay algo aquí muy interesante, ¿no? Y es que el novio no decidía, y esto es fundamental para un texto que yo voy a leer enseguida. El novio no decidía el día en que iba a buscar a su novia, sino que era el padre que le decía a su hijo, bueno, ahora está todo preparado, podés ir a buscar a tu novia. Y aquí nos hace recordar a Jesús hablando, cuando él estaba hablando de su venida, que los discípulos, ustedes recuerdan, le preguntó, Señor, ¿y cuándo vas a volver a la tierra? ¿Cuándo será? Entonces Jesús, como hijo de Dios el Padre, dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Así que vemos que esta parábola está bien basada en la palabra. Entonces, en ese momento, cuando ya estaba todo listo, siempre el padre estaba dirigiendo todos los eventos. En ese momento, entonces, mandaban voceros, mandaban jóvenes voceros por el camino hacia la casa de la novia, gritando, viene el novio, ya viene el novio. Ahora yo aquí quiero agregar algo también muy interesante referente a esta parábola y que ya he mencionado, ya he predicado algo sobre esto, que ahí
tenían el vocero que iba diciendo, y viene el novio, y viene el novio. Entonces yo muchas veces me pregunté, hoy en día, ¿quién es el vocero de hoy en día que anuncia que el novio, que ya el Señor va a levantar a su iglesia? Bueno, sabemos que los noticieros nos hacen saber todas las cosas que pasan y todas las señales que se cumplen. Que Jesús está a punto de buscar a su novia, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos hablado anteriormente acerca de las señales que están escritas. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos hoy que esas señales están cumplidas? Bueno, sabemos por lo que nosotros escuchamos en las noticias, cómo se cumplen, ¿no es cierto? Especialmente terremotos, rumores de guerra, pestilencias y, bueno, todas esas cosas. Eso, bueno, un comentario nomás aparte de este tema. Entonces, luego, al llegar el novio, después de que los voceros iban adelante anunciando, al llegar el novio a la casa de la novia, ahí se celebraba la boda. O sea que la ceremonia era ahí en la casa de la novia, era la ceremonia ante los padres, ¿no es cierto? Ya entonces tenían dada la palabra, ahora se celebraba la ceremonia en la casa de la novia y luego de ahí iban a la casa del novio para celebrar la fiesta, esos 7 días que estábamos hablando. Entonces ahí el novio presentaba a la novia a todos los invitados. Bien, ahora de acuerdo con esta parábola y las costumbres de entonces, surge la interpretación, como yo les había hablado, que yo no había querido entrar mucho en este tema, aunque es muy interesante, especialmente esta parábola de las 10 vírgenes, muy interesante, y nos abre mucho también el entendimiento, ¿no es cierto? Pero entonces surge una interpretación de los que opinan que siguiendo los eventos en forma cronológica, o sea, como nosotros lo hemos estado estudiando, que sea, o sea, tuvimos el Bimá de Cristo, que sea el tribunal de Cristo, las bodas en el cielo, que eso está bien determinado, como dijimos anteriormente, y la segunda venida de Jesús a la tierra. Entonces, surge, ¿no es cierto?, como, ¿cómo podría decir? Surge como una interpretación que la cena será en la tierra, donde el Señor, cuando vuelva a la tierra, entonces, después de haber celebrado la boda, va a presentar, ¿no es cierto?, o va a convidar a la cena a todos los que se han convertido, a todos los que se han entregado al Señor, y especialmente aquí entramos con la nación de Israel, porque sabemos que la nación Israel, por los pactos y por las promesas que tenemos, muchísimos, después al final, si tenemos tiempo, voy a comentar algo sobre los pactos por los cuales creemos que Israel va a volverse al Señor. Y si ustedes recuerdan que yo les había hablado también en uno de los estudios, que la historia de Israel, de los judíos, es una historia de un amor tan grande de Dios y por las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos se apartaban del Señor, se le daban la espalda y mediante castigos el Señor les hacía volver. Creo que ustedes recordarán eso. Bueno, entonces, hasta hay una interpretación basada en esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces, los que estén en la tribulación, que estén vivos. No todos van a morir en la gran tribulación. La otra o la segunda interpretación, hay otra basada en la parábola de la fiesta de las bodas. Y ese está basado en Mateo 22, 1 al 14.
Ahora aquí, con esta parábola, yo voy a leer la parábola, pero de esta manera. Voy a leer, no todos los versículos, son 14 versículos, pero voy a leer los que podemos interpretar mejor, porque esta parábola, Jesús estaba en el templo hablando y se dirigía especialmente a todos los religiosos de Israel. Entonces diciendo, el reino de los cielos es semejante. Verso 2, a un hombre rey. Entonces vamos a ir poniendo entre paréntesis, ¿no es cierto? Tiene a un hombre rey, Dios, que hizo bodas a su hijo. El versículo 3, ¿su hijo quién? Entre paréntesis, Jesús. Y envió a sus siervos, entre paréntesis, los profetas y apóstoles, para que llamaran a los invitados. ¿Quiénes eran los invitados en ese momento? Israel. Mas no quisieron venir. Estamos leyendo entonces la parábola del Mateo 22, del 1 al 14. No quisieron venir. Entre paréntesis, rechazaron al Mesías, rechazaron la invitación. Verso 4, otra vez volvió a invitar diciendo que la comida ya estaba lista, entre paréntesis, y tiene que ver con una segunda oportunidad de recibir al Señor. Y acá nosotros podemos agregar que tal vez aquí sea la segunda oportunidad, que será en la gran tribulación que ellos han de pasar. El verso 5 dice, cada uno siguió con sus cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre paréntesis, siguieron rechazando. El verso 9, entonces dijo el padre de familia, y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas. Entre paréntesis aquí, ahí se extiende la invitación a los gentiles. O sea, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no pertenecían a la nación de Israel. El verso 10, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, entre paréntesis, de redimidos ahí, gentiles, y también individualmente los judíos que creyeron, porque no todos de repente rechazaron, algunos creyeron, y nosotros sabemos que en el arrebatamiento de la iglesia, se va a ir la iglesia, que es todo, ya también lo hemos hablado, que es todos los que se han entregado al Señor y creyeron en el Mesías, ya sea gentiles que no son judíos y los judíos que creyeron en esta generación, que están creyendo aún, porque sabemos que en Israel hay muchísimo, la iglesia se está agrandando con judíos que se convierten, que creen en el Mesías y pasan a ser parte de la iglesia. Ahora, ahí nosotros leímos, bueno, el verso 11, estaba por pasar algo de largo. El verso 11 dice, y entró el rey, entre paréntesis, ¿quién era el rey? Dios el Padre, para ver a los convidados. Y saben que esa también era una costumbre de que el padre del novio llegaba y veía a ver cómo estaban preparados, si habían venido algunos, cómo habían llegado ahí a las bodas. Entonces, esa era la costumbre. Y vio a uno, dice la Biblia, el versículo 11, y vio a uno que no estaba vestido de fiesta de boda. Y le pregunta cómo entró ahí a la boda. Porque no estaba vestido de ropa, estaba vestido de ropa de autosuficiente y creyó tener derecho de estar allí. Y entonces el versículo 13, entonces el rey, Dios el Padre, mandó a echar a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y el verso 14 dice,
porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entre paréntesis, pocos respondieron al llamado también en la gran tribulación. Tuvieron esa segunda oportunidad y una oportunidad antes del arrebatamiento y la segunda oportunidad en la gran tribulación. Así entonces se interpreta, sería la interpretación, que la cena de las bodas será en la tierra y participarán los que aceptaron la invitación en la segunda instancia, o sea, en la tribulación. Si bien no llegaron a ser parte de la iglesia, o sea, que no llegaron a ser la novia, pero sí aceptaron ser invitados. Y creo que fue en el estudio anterior que yo les comentaba que para mí lo más importante era no tanto ser invitada, porque si yo llego a ser invitada nomás a la cena de las bodas, quiere decir que yo no fui la novia, que yo no formé parte de la iglesia de la novia. Entonces yo creo que nuestro anhelo, o sea, el anhelo de cada uno de nosotros tiene que ser llegar a aceptar esa primera invitación. Y ahora que estamos viviendo, ahora que tenemos tiempo, ahora que todavía no se cumple esta palabra del arrebatamiento, nosotros tenemos tiempo. Entonces, tengo una conclusión de esta interpretación. Después de las bodas, el esposo celestial llevará a su esposa en un viaje de bodas, así como digamos, como si fuera una luna de miel. Entonces, de vuelta a su antiguo hogar. ¿Cuál es el antiguo hogar de la novia, que es la iglesia? Es la tierra, ahí donde nació. Vieron que la iglesia nació en esta dispensación de la gracia, en esta tierra, y donde el novio, acá también en esta tierra, fue rechazado, donde él sufrió y donde él murió para redimir y comprarla a su iglesia, que es su novia, con su propia sangre. Y estando nuevamente la novia en la tierra, reinará con el Señor por 1000 años, porque después de estos acontecimientos pasamos al milenio. Hay muchísimas cosas más para enseñar entre la segunda venida, cuando el Señor venga, vuelva a la tierra, hasta entrar en el milenio, porque tenemos que ver todo lo que pasa, todos los juicios que Dios hace. Sabemos que cuando Jesús vuelve a la tierra, ahí Él va a condenar, a echar por 1000 años va a atar a Satanás, va a hacer juicio contra el anticristo, contra el falso profeta, ¿no es cierto? Van a suceder el cumplimiento de muchas profecías, se va a cumplir cuando Jesús ponga los pies nuevamente en esta tierra. Ahora, como en Apocalipsis, nosotros leímos capítulo 19, en el 17 también habla dice, no tenemos que confundirnos con la gran cena de Dios, que se encuentra en Apocalipsis 19, 17, porque ese es otro tema. Esa cena, esa gran cena, va a ser una cena de destrucción, ¿cierto? Es otra cosa, otro tema. Y les comento, porque si ustedes leen el capítulo 19, van a encontrar que más adelante habla de la gran cena de Dios. Pero los que son invitados a la cena, los versículos anteriores, es una cena de bendición. Pero la otra va a ser una cena de destrucción. Y ahora no sé si tengo tiempo de comentarles algo sobre por qué nosotros creemos que Israel
se va a entregar y Israel como nación va a volver a pertenecer a Dios. Y no sé, Silvia, sí tengo tiempo de... Sí, tenemos 9 minutos. 9. No sé bueno, si te alcanza. Sí, porque yo tengo acá, tengo ya escrito, y quiero nomás comentarles que en el milenio se van a cumplir las promesas, porque hubo el pacto de Dios con Abraham que se relaciona a la posesión de la tierra. Y eso tiene todavía que cumplirse. Y saben que hay 12 textos, por eso yo solamente voy a mencionar, porque para estudiarlo es muy profundo, tendríamos que ir leyendo todos los textos, tengo 12 textos. Está el pacto davídico, que fue el pacto con David, que se le prometió el trono. Entonces, ahí también nosotros tenemos 10 textos que hablan de la promesa a David, ¿no es cierto?, que él iba a heredar el trono y era perpetuamente. Y eso solamente pueden cumplirse, estos pactos solamente pueden cumplirse en el milenio, porque tiene que ser después que Israel, por medio de los castigos en la gran tribulación, se vuelvan a Dios. Después el pacto palestino se relaciona con la posesión de la tierra. También ahí tenemos 8 textos. Y por último tenemos el nuevo pacto, que es el pacto del perdón de pecados, y también ahí nosotros tenemos 6 textos para corroborar, ¿no es cierto? Y todos estos textos algunos están en el Nuevo Testamento, mencionados por el apóstol Pablo, y los otros textos son todos textos de promesas que ellos se volverían, que ellos se arrepentirían, volverían, y Dios ahí va a cumplir estos pactos con la nación de Israel. Así que bueno, no sé si se ha entendido, si Silvia, vos que especialmente te interesó este tema, si qué te parece, si podés comentar algo. Sí, muy claro, muy claro. Yo creo que todo lo que se habló y lo que pudiste enseñarnos y compartir fue muy claro. Ahora yo siempre tengo alguna duda, ¿no? Y acá me anoté cuando vos hablaste, ¿no? De que Sí. pocos van a responder a ese segundo llamado, ¿no? Sí. Y para ser convidados, los invitados a esta cena de las bodas. Y yo, Sí. mi pregunta es, ¿no? Si pocos respondieron al llamado, ¿quién hizo ese llamado? ¿Cómo? ¿Quién hizo? ¿Quién va a hacer ese llamado? Porque la Bueno, iglesia ya está con el esposo. Claro, pero viste que en Apocalipsis se habla de los 2 testigos que van a estar en la gran tribulación y van a estar predicando, y también los 144,000 sellados, ¿no es cierto? Ahora, este judío mesiánico nos habló también de esos 144,000, diciendo que en el presente, en esta era que estamos viviendo, esto hace unos años nomás que él nos comentó, dice que en Israel hay un tipo de seminario donde están estudiando la palabra, pero que en el momento ellos no están convertidos, ellos creen en Dios, están estudiando la palabra, porque viste que dice que esos 144 son vírgenes, ¿no? Son 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, y que son vírgenes. Y entonces este mesiánico nos contaba de que los que están internados en ese seminario estudiando la palabra son todos hombres, son todos solteros, son vírgenes.
¿no es cierto? Entonces se entiende, o sea, que él nos daba a entender que ellos creen en Dios, pero que posiblemente ellos todavía no crean, no acepten al Mesías, queden en la gran tribulación, le reconozcan y sean los que van a predicar. Además de los dos testigos, que eso es claro, ¿no es cierto? Que se cree que es Enoc y Elías, que fueron los que no murieron y tienen que morir, ¿no es cierto? Porque después dice que ellos predican en las plazas y son muertos. Después Dios los resucita. Entonces, yo creo que ellos son los que van a dar como si fuera esa segunda. Viste que el rey mandó a hacer una segunda invitación y les apuraba porque les decía que la comida ya estaba lista, ¿no? Entonces, así también, por eso me gusta esa parábola, cómo se interpreta. Y así también, ahora muchos van a aceptar, muchos se van a convertir, pero muchos también no van a recibir. Y por supuesto que si no se les recibe, por más que ellos como nación tienen la promesa, y como individuos tienen que decidir. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Igualmente esto también yo creo que es un tema que después iremos profundizando, ¿no? Poco a poco. Sí. Así Sí, no, que bueno. En general el tema es difícil. Es difícil y hay muchas cosas para ir profundizando. Bueno, te agradecemos muchísimo por este pequeño espacio en el que podemos aprender tanto. Y bueno, le quiero dar la palabra a Alejandro si quieres cerrar el tema de hoy y bueno, y comprometerte como hacemos cada domingo para seguir estudiando y seguir profundizando en la palabra de Dios. Un privilegio. Para que no nos pase, como dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Exacto. Dar la importancia a estudiar y meditar la palabra de Dios. Alejandro. En un minuto. Ay. Ahora sí. Ahora sí. Damos gracias a Dios por la pastora Estela, por sus enseñanzas. Y mientras escuchaba esto pensaba no solamente en aquellos que se pierden, sino en aquellos cristianos que no creen o no entienden que va a haber un arrebatamiento. Y eso me provocaba algún tipo de tristeza. Por eso quisiera terminar este curso de hoy orando por todos aquellos que han perdido la fe o que no están entendiendo el tema o que simplemente fueron educados en sus iglesias de que no va a haber un arrebatamiento, de que no el apocalipsis no existe. Es simbólico. Que pueda el Espíritu Santo abrir sus ojos, su corazón, su mente para entender esto, ¿no? Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque podemos estar reunidos a través de este Zoom, Señor, para aprender más de tu palabra y aprender esto tan especial que es irnos contigo, Señor, encontrarnos contigo en las nubes, Señor, y volver en tu segunda venida a reinar en esta tierra. Te pido, Señor, hoy en especial, sentí orar por todos aquellos nuestros hermanos que no están creyendo, Señor, en estas enseñanzas, que no están creyendo en esta verdad que está en tu palabra, Señor. Que tú abras sus mentes y sus corazones en esta hora, en esta tarde, Señor. Que cuando puedan ver este video, sus ojos se abran, Señor, espiritualmente y procedan